Buenas tardes para todos y todas. Nuevamente hoy aquí con mis diálogos de educación. Un programa al que quiero muchísimo porque me ha conducido a un aprendizaje, a estar con otros, aunque estén en otros lugares, a poder hablar, a transmitir aquello que yo he guardado siempre durante muchos años de mi vida, que es la educación. La educación para mí es un baluarte. Es algo que me ha ayudado a mí a crecer, a seguir, a mantenerme activa. Voy a empezar a saludar aquí a las personas que son Clemen Sofía, Lina, Carmen Tico Cross, Marisol Ortega, hoy Cárdenas y a Carmen que desde el Brasil nos está siguiendo, a JC J. Quiroz. Como les decía, para mí estos diálogos es una cosa muy importante y de mucha ayuda para mí, considero que también de pronto para algunas personas que ven esos ticsitos, esas moneditas, esas cosas que yo les digo. Desde la Asociación Colombiana de Facultades y Escuelas de Enfermería, entonces les doy este saludo de bienvenida y aquí hoy vamos a hablar entonces de esas herramientas tecnológicas que se emplean hoy en la educación y que se han venido empleando y aquellas que de pronto serán las del futuro. En esta parte de estas herramientas, yo revisando algunas cosas importantes, encontré que en el año 2015 existían casi 8.000 billones de dispositivos tecnológicos que se podrían acercar casi a lo que es la población del mundo. Entonces, imagínense, por cada ser humano existe un dispositivo tecnológico, entonces es una cosa grandísima. Pero ellos han dicho que en el año 2023, año en el que estamos, esos dispositivos podrían estar cerca de los 30.000 millones de dispositivos. ¿Qué quiere decir eso? Que llegamos entonces a la cuarta revolución industrial y estamos ya en ella. Pero ¿qué pasará entonces con esos dispositivos o con esas herramientas tecnológicas? Sigo saludando aquí a Najia Farad, saludos desde el programa de enfermería de la Universidad Popular del Cesar. Bienvenidos. Y hoy Cárdenas que me dice saludos mi profe. Para nosotros entonces debemos pensar que ¿será que la tecnología va a reemplazar al maestro? Es una pregunta que nos debemos hacer, pero yo creo que no. La tecnología es útil, la tecnología nos sirve, la estamos utilizando, la empleamos, la tenemos a la mano, pero la tecnología no nos puede reemplazar porque la educación es una labor artesanal, es humana y hermosa porque educar implica conectar con el corazón del otro. Entonces no pensemos que será lo último. Sí, la vamos a utilizar y tenemos muchas herramientas. Hoy voy a hablar de muchas porque encontré en la literatura cosas de las que yo sabía y otras de las que no, pero abundantes, que uno se queda impresionado de todo lo que hay por ahí en el mundo. Esa tecnología debe tener una función pedagógica, debe tener una motivación. Es muy importante que yo motive al otro en el uso de la tecnología y cuando la estoy empleando en una clase, en una tarea, en un proceso de investigación, en un proceso de evaluación. Entonces, fijémonos todo eso. Tiene que tener una función pedagógica que va acorde a nuestros contenidos que vamos a desarrollar y tiene una función de motivación para aquel que la va a recibir y que la va a utilizar. La tecnología no puede sepultar la creatividad del otro, entonces por eso es que algunos inventan algunas cosas tecnológicas que sirven inclusive para muchas cuestiones de cuidado o para otros tipos de ingenierías o de biomedicina, pero no puede sepultar la creatividad del ser humano porque entonces, ¿qué nos podríamos inventar? Existen entonces, voy a enumerar algunas, porque ya les digo que existen miles y millones de
dispositivos y herramientas tecnológicas. Por ejemplo, para gestionar el aprendizaje que utilizamos nosotros a veces, utilizamos los medios o las plataformas que podamos mirar cómo las utilizamos. Entre ellas podemos mencionar el Moodle. El Moodle es una segunda plataforma muy utilizada en el mundo detrás del Blackboard. Esta plataforma es un entorno virtual de aprendizaje donde nosotros podemos crear cursos online, gestionar aulas virtuales, hacer un seguimiento de las calificaciones a lo largo del curso con el estudiante. Acuérdense que en el módulo yo puedo subir las unidades de aprendizaje que voy a desarrollar, puedo subir los contenidos de esas unidades de aprendizaje, puedo hacer preguntas, puedo hacer evaluaciones, puedo hacer actividades y puedo hacer informes gráficos de esas respuestas que me dan los estudiantes, de cuándo respondieron, de cuándo no respondieron, de cómo se evaluaron, etc. El Moodle es una herramienta todavía muy utilizada y es una segunda plataforma que podemos entonces utilizar. Sigo saludando aquí a Juan Ferren 1210, a Félix Flores y a STORMX que se acaba de unir. Existen también otras como la Chamila. La Chamila dicen algunos que es mejor que el Moodle. Es más visual, más sencilla y más personalizada. También es gratuita. Pero nos ayuda a que después de su registro, desde que uno se registre en esta plataforma, puede entrar a muchas instituciones que son muy completas. Entonces, por eso es tan completa y es una que ha venido reemplazando al Moodle. El Blink es una red educativa que es un catálogo de libros escolares, entonces es muy importante también tenerlas, porque nosotros hablábamos del Google Académico. El Google Académico era donde nosotros encontrábamos y podíamos hacer consultas de libros. También está este Blinky, que es un catálogo de libros de lectura escolar y en idiomas de más de 100 editoriales. Ustedes se alcanzan a imaginar entonces qué podemos encontrar nosotros en ese Blinky. Y además nos ofrece la posibilidad de crear una biblioteca digital con libros de principales editores. Entonces ahí podemos nosotros hacer eso y sería muy importante que nosotros miráramos. El Google Académico nos ofrece una cosa, pero el Blinky nos va a ofrecer otra, que es hacer esa biblioteca digital. Tenemos como, por ejemplo, para archivar documentos. Para archivar documentos también nosotros podemos utilizar algunas de estas herramientas tecnológicas o dispositivos y lo vemos nosotros mucho, por ejemplo, cuando tenemos que mandar algunos correos con varios documentos o cuando queremos hacer un grupo de trabajo con otras personas y creamos entonces ese Google Drive. Que es donde nosotros ponemos documentos, imágenes, videos, es lo que nosotros llamamos esa nube accesible, que la creamos nosotros con un grupo de personas para introducir ahí documentos necesarios que los puedan leer y que los puedan discutir, porque nos da la facilidad de archivar, de incorporar un editor de textos para trabajos colaborativos o de escribir nosotros en esos documentos o escribir en una cosa que más adelante la vamos a ver como blog dentro de ese Google Drive. Entonces es una cosa también importante que vamos teniendo en cuenta eso. Sigo saludando aquí a Oscar Casas, a Isa Cortés, a Doris León Mejía y a Copy West 51. El Dropbox, entonces tenemos el Google Drive, que es donde archivamos y distribuimos documentos. Y también podemos poner ahí una hoja para que la gente haga preguntas o haga respuestas en ese Google Drive. O que suba un documento también la gente de ese grupo al que nosotros estamos invitando. El Dropbox, que también es un servicio de alojamiento
de archivos, que tiene menos espacio, pero es más rápido y tiene menos usuarios. También permite intercambio de archivos con otras personas mediante carpetas compartidas. Entonces, si quisiéramos compartir carpetas con otras personas, podemos utilizar ese Dropbox. Otras herramientas que yo puedo utilizar están las que podemos también hacer videoconferencias. Tenemos el Google Meet, el Zoom y el Teams. El Google Meet, que es muy utilizado hoy en día, permite videollamadas de 100 participantes. Puede que los otros, el Zoom y el Teams, nos permitan muchos más participantes, por eso son más utilizados que el Google Meet. El Google Meet lo utilizamos francamente para reuniones más pequeñas, es fácil e interactiva. El Zoom, que nos permite a veces reuniones mucho más grandes para seminarios, videoconferencias, inclusive de más de 1000 personas en algunos casos, o de 100 a 300 personas. Algunas son gratuitas y otras de esas plataformas hay que pagarlas. Cuando son gratuitas son generalmente para 100 personas y cuando hay que pagarlas son para muchas más personas. Ahí se puede grabar en las pantallas, transcribir automáticamente conversaciones y es fácil y muy interactiva de utilizar. Y el Teams, como lo mencionaba anteriormente, que se denomina el Microsoft Teams, es una herramienta también para videoconferencias de comunicación y para dividir, también nos lo permite el Zoom, dividir salas para trabajo participativo de las personas que están en esa videoconferencia o para trabajos en grupos. Entonces, por eso es muy importante estas dos plataformas, el Zoom y el Teams, que nos permiten hacer estas consideraciones. Acuérdense que en esas dos, dijéramos, plataformas, yo puedo tener chat, puedo permitir que la gente levante la mano, que haga reactivos y puedo ver quiénes están participando, puedo hacer inclusive encuestas, puedo hacer votaciones por esas plataformas. Claro, añadiéndoles otras herramientas digitales para que puedan votar y para que se puedan ver esas cosas. Entonces, muy importante esos dos elementos que acabo de enunciar. También tenemos el Google Classroom. El Google Classroom es una herramienta muy popular. Es también un aula gratuita, es muy parecida a una red social, porque las redes sociales también son herramientas tecnológicas. Este Instagram es una herramienta tecnológica que no me permite hablar con ustedes ni me permite que yo tenga conversación a través de un chat, a no ser las preguntas que ustedes me hagan y me las escriban, pero de resto no lo permite. Pero el Instagram permite a veces tener invitados, yo los he tenido en algunas de las anteriores live y seguramente de aquí en adelante también tendré algunos invitados a través de conversación que tenemos entre el invitado y yo. Entonces también podemos mirar eso, pero el Google Classroom es un aula gigante, incorpora herramientas del Google, del email y de y el calendario, porque dentro de otra de las herramientas importantes que tenemos nosotros es el calendario que se denomina también Google Calendario, es la organización de tu día a día. Es el planeador, lo podemos planear para semanas, para meses, son agendas electrónicas, permite que otras personas nos manejen esa agenda, que nos la vean y programar ahí reuniones con otras personas. Nos da recordatorios como alarmas de que mire, usted está hoy para esta cita, nos da avisos y inclusive a veces las plataformas también nos dan avisos a través del teléfono o a través también del computador si estamos conectados. Aquí me voy a saludar a Giraldo Juan Felipe, que dice desde Sydney, Australia, doctora, bienvenido. A Miriam, será Miriam Asos Coco OS, a Katy Gutiérrez 86,
Sardivotia y Aquefón, que se están uniendo en este momento. Saludo muy especialmente a todas estas personas que se han unido a mi chat. Está también el Edmodo, que es también un entorno eventual de aprendizaje, Edmodo, que funciona como una red, porque allí hay una relación de comunicaciones entre profesores, alumnos y padres. Qué importante esta red, porque esta red podría invitarnos a conversar a veces con algunos padres de cómo ven a nuestros estudiantes en el aula de clase. Entonces, podía también compartir con otros profesores recursos de ese aprendizaje. Entonces, fíjese todo lo que podemos nosotros tener de herramientas. Existen también algunas herramientas que nos pueden ayudar a fomentar la participación de los alumnos a través de juegos, a través de encuestas, a través de preguntas, como son el CAFU, que podemos hacer en él concursos de preguntas y respuestas, podemos crear quizzes, jugar en una clase proyectando en la pantalla y medir la asistencia de los alumnos a clase. ¿Por qué? Porque ese nos permite decir a ver cuántas fueron las respuestas, quiénes respondieron más rápidamente, quién fue el ganador. Muy utilizado como un medio de evaluación y de quizzes en algunas presentaciones que hacen inclusive los estudiantes. Entonces también es un medio o una herramienta tecnológica muy importante. Y el Socrative, que está basado también en el aprendizaje, en la participación y en la interacción continua que podemos hacer nosotros con los alumnos, y en la evaluación, también de juegos, de quizzes y de cuestionarios que podemos limitar con el tiempo. En el Socrative eso lo podemos hacer y es una cosa que nos puede dar, por ejemplo, a veces ranking de resultados y su pago es gratuito. Entonces, miremos que estas herramientas pueden ser un gran aliado para el docente. Lo que pasa es que debemos nosotros, cuando vamos a utilizar una de estas estrategias o herramientas digitales, debemos estudiarlas, mirarlas muy bien, qué beneficios nos ofrecen para poderlas utilizar. Porque nos ofrecen oportunidades para organizar contenidos, para transmitir estos contenidos, para motivar a los alumnos y para fomentar la participación. También yo les menciono otras que yo he utilizado porque nos sirven a nosotros para realizar nuestras presentaciones. El PowerPoint, pues también es un medio que nosotros utilizamos digital para utilizar y hacer presentaciones de nuestras clases o de nuestras conferencias, pero hoy en día está el Prezi, que es mucho más sencillo, es gratuito, nos permite arreglar ahí cosas de infografías, de mapas, de imágenes, de videos, permite también utilizar plantillas, hacer diseños antiguos, convertir archivos de PowerPoint. Entonces también es muy utilizado este medio. Y el Genially, que es un programa gratuito de diseño de presentación, también nos permite hacer mapas, infografías, juegos, plantillas y reutilizar las antiguas. Entonces muchas herramientas nosotros podemos utilizar en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Voy a hablar de unas que también son muy utilizadas, que son el blog. El blog que puede tener y lo puede encontrar con varios nombres. Sigo saludando aquí a Kefon, a LC Salid, a Copyway 51, dice Bárbara Mora Espinosa desde Pereira, bienvenidos, y a Paolan 1999. El blog, que también tiene otros nombres como el Blogger, el Blog Post y el Web Blog, es un medio idóneo para el aprendizaje y desarrollo de competencias. Hay interacción entre el docente y el estudiante. Vamos a crear un blog, le decimos al estudiante, o creen un blog donde podamos participar todos. ¿Por qué? Porque ahí se hacen preguntas
o se pone un tema en cuestión para que la gente vaya subiendo lo que va encontrando o para que vaya poniendo sus conocimientos o su aprendizaje. Algunos dicen que el blog es muy similar a un portafolio, porque hay evidencias de aprendizaje. Es un medio que también puede servir de evaluación y también le podemos pedir al estudiante que haga ahí autoevaluación y metacognición, que haga su propia evaluación de su propio autoaprendizaje, pero que haga también esa metacognición para que él haga lo que yo siempre les he repetido a ustedes en la metacognición: autodiagnóstico, autorreflexión y automejoramiento. Entonces el blog es un medio sumamente eficaz en estas herramientas tecnológicas porque nos ayudan a que miremos cuál es la información del uno o del otro, porque el blog puede ser para varias personas. Es romper esos muros del aula para que el estudiante haga como sus tareas, digamos, en eso, ese portafolio de su aprendizaje. Y puede realizar inclusive trabajos colaborativos. Puede realizar ejercicios también interactivos que dejemos ahí expuestos, resolver dudas, preguntas y continuar con temas que quedaron de pronto pendientes. Lo podemos hacer a través del blog. El wiki, que es una palabra hawaiana, el wiki, que significa rápido, por eso dice wiki, wiki, wiki. Pueden ser editados por varios usuarios. Posibilita también que se dividan en grupos de estudiantes, que colaboren colectivamente a través de, por ejemplo, de hacer un glosario de asignatura, de un contenido, de trabajos escritos, que desarrollen repositorios, es decir, que vayan anotando ahí o poniendo conferencias o libros que de pronto se encuentren, pero en pequeña escala. Sirve también para intercambiar opiniones, informaciones, resúmenes de libros o ensayos. Por eso el wiki también es muy utilizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, ya como para terminar, yo quiero hablarle un poco de las redes sociales, porque tenemos el YouTube, el Facebook y otras donde nosotros podemos subir a veces videos de internet, en internet, por ejemplo, de clases que demos, de conferencias que se den, los podemos utilizar y los podemos publicar y socializar en estas redes sociales que les estoy hablando. Son más que todos filmados. Por ejemplo, una conferencia que se filma o se hace a través de una videoconferencia usando una plataforma, después queda colocada en un YouTube, que es, dijéramos, como una especie de reservorio de esa conferencia, y la podamos repetir y la podamos ver las veces que nosotros queramos, sabiendo que el YouTube, siempre que la estamos viendo, nos cuenta como si fuéramos la primera vez que la vemos. Entonces dice que el YouTube sirve para medir cuántas veces han visto esa conferencia, cuántas personas han entrado, etcétera, y por eso a veces llevamos esas estadísticas relacionadas con eso, el YouTube. Y los chats. ¿Por qué los chats? Porque el chat Model, el chat de Skype, el chat Google, el chat de Facebook, el chat de Cisco, Webex, nos permiten a nosotros interacciones en tiempo real. Usted siempre ve que dicen, formemos un chat de estas personas que hoy estamos o entramos a esta asignatura. Entonces ve uno el chat de la corte de una maestría, de la corte de un doctorado, de la corte de un grupo de personas que están realizando un trabajo X o Y de evaluación o de educación o de lo que sea, y entonces forman ese chat, y en ese chat se escriben cosas importantes, puede ser de docentes y estudiantes, de grupos pequeños, con la creación de comunidades virtuales de aprendizaje. Entonces, o también para reuniones, o también para especificar cosas, pero no debemos convertir el chat en una herramienta que sea de hablar del otro, o de poner al otro, o de decir cosas contrarias del otro. Si el chat es para bien, hagámoslo.
pero si no es para bien, no lo hagamos, porque a veces en los chats no se escriben cosas agradables, porque acuérdense en que las redes sociales, y eso lo digo yo mucho, debemos tener cuidado con ellas porque a veces se abusa de lo que se dice de la gente que escribe en esas redes sociales. Entonces no es para eso el chat. Sigo saludando a Juan de García, a Paola 1999, a Bárbara Mora, a Juan Felipe, Sardi Botía, a Catherine Gutiérrez, a M. Riasco, OOS, a Giraldo Juan Felipe, a Erika, a Sofía, Clemencia, a Carmen Lucía, a Feley Flores, a Juanfer 1210, a todas estas personas que se han venido uniendo y que hoy están conmigo. Súper activa, actúa, gracias por este tipo de tips, me dice Carmen Cocros. Entonces son muchas las que nosotros podemos utilizar y que hoy en día las podemos encontrar en cualquier internet o en cualquier plataforma en la que nosotros podamos entrar o que podamos usar, podemos encontrar todo este tipo de tecnologías que les estoy dando. Quiero entonces, ya como para finalizar, algunas cositas. Por ejemplo, hay un plagiarisma, que es el detector de plagio de escritos. Entonces hoy en día uno no puede hacer plagio, ni es lo correcto hacerlo, yo me río, pero es que uno no debe hacer plagio, porque a veces hace plagio en escrituras y entonces el profesor le pone esa herramienta tecnológica y usted queda muy mal porque no hizo cita, no hizo nada, sino que usted escribió eso como si fuera suyo y entonces le ponen esa herramienta digital y usted queda ahí plagiando trabajos y queda muy mal cuando uno plagia trabajos. Sigo saludando a Jason Mora Alondo, a María Cristina 11, gracias por unirse. Y otro que nos sirve para crear una página web, que es el Otter, que nos sirve para crear páginas web sencillas. El AC Class para crear lecciones, gestionar notas, exámenes, trabajos y discusiones globales, AC Class. Y el Infogram, que nos sirve para crear infografías interactivas con datos y gráficamente haciéndolas. Entonces hay muchas cosas que podemos nosotros utilizar como herramientas que están a nuestra disposición. Algunas son gratuitas, otras hay que pagarlas, pero las podemos utilizar. Y nos están diciendo que el futuro ya está y que entonces si el futuro ya está, podemos mirar otras herramientas que no voy a explicar hoy, que son el Big Data, que ya hablamos de él, el Big Data que es cuántos bytes por minutos están reproduciéndose los datos hoy en día. Yo les dejo esa inquietud porque la dimos en la primera live. La inteligencia artificial, que son esos robots que van a reemplazar al ser humano, pero yo creo que al ser humano no lo reemplaza nadie, porque el ser humano es hermosura, el ser humano es sencillez, el ser humano es amor. Entonces ese no lo pueden reemplazar los robots. ¿Que nos van a reemplazar? Sí, pero nosotros estamos a que nos reemplacen o a que no nos reemplacen. Ahí está nuestra condición de ser humano, no dejarnos reemplazar. En las clases no lo podemos dejar. El vehículo autónomo que va a tener sensores para reducir la accidentabilidad más o menos en un 97%, se está proyectando para mirar lo que hay cercano a la conducción y cómo podemos evitar los accidentes. La biotecnología que ya está, tanta biotecnología que vamos hablando hoy en el mundo, y el Machine Learning, que serán esas máquinas de educación que vamos a mirar en qué consiste. Y la realidad virtual aumentada, eso es lo que nos espera en esta cuarta revolución industrial. Vamos a mirar cómo nos va con eso que yo les di hoy y con esto que va a aparecer nuevamente o que está apareciendo y que nos van a reemplazar a nosotros en algunas cosas. No nos dejemos reemplazar. La tecnología es importante, pero el maestro y el educador es mucho más importante que eso. No veo ninguna pregunta, me estaba pasando como 2 o 3 minuticos.
a Reylin JM Monsalvo, muchas gracias por unirse y aquí estaré siempre en estos diálogos que no son diálogos sino un monólogo, pero no importa, yo lo seguiré haciendo de esta manera porque por este medio que es también una herramienta, la seguiré utilizando. Un saludo muy especial para todas las personas que hoy me acompañaron y seguiremos aquí en los diálogos. Dentro de 8 días no puedo dar los diálogos porque tengo una actividad académica fuera del país. Me voy hacia la ciudad de Saltillo, en México, a hacer un proceso de evaluación en una facultad de enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila. Así que dentro de 8 días no estaré, pero volveré dentro de 15 días con el mismo ánimo y entusiasmo que le pongo a estos diálogos. Gracias por estar hoy conmigo.